Bueno, colombiano, ahora sí nos tocó compartir esta información. ¿Cómo así que Petro eliminó la mesada 14 para los pensionados de la policía y de las fuerzas militares en Colombia? No coma cuento, ya les contamos cuál es la verdad. En otras noticias, María Fernanda Cabal reapareció. Muy adolorida también, muy triste porque según ella, Oscar Iván Zuluaga, ex candidato de Uribe a la presidencia, engañó a Uribe y al Centro Democrático porque recibió dineros de Odebrecht y no les contó la verdad, según ella. Y dice que Oscar Iván Zuluaga también debe estar pasando momentos difíciles en familia, una cosa muy amarga. Supongo que debe estar algo contento, pero obvio, ya se les cayó un poquito el teatro. Por eso yo siempre he dicho, no se den la pela por un político, simplemente defiendan pues sus ideales, cosas buenas que hicieron, pero si es tan evidente lo malo que hicieron, no se pongan a defenderlos porque ellos no tienen idea que usted existe, querido amigo. Y en otras noticias para rematar, el hijo de Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe, también estaría involucrado con los Nule y Odebrecht, pues según una investigación de Gerardo Reyes, que es un investigador de Univisión, el cual habló con Daniel Coronel, pues uno de los Nule le entregó documentos y grabaciones y le aseguró que Tomás Uribe estuvo en una reunión con directivos de Odebrecht para mediar y pues facilitar la contratación entre los Nule y Odebrecht. O sea que el hijo de Uribe, Tomás Uribe, también estaría involucrado. Esto se pone caliente, mis queridos amigos. Y bueno, ahora sí empecemos con la tal mesada 14, que es un pago que se le hace adicional a los pensionados de la policía, de las fuerzas militares. Los hemos visto manifestándose, protestando contra el gobierno Petro y que ven en redes sociales que Petro les quitó la mesada 14, que Petro eliminó la mesada 14 para estos pensionados, que el Ministerio de Defensa es el culpable y eso lo han replicado en redes sociales y estos personajes que son, oiga, pensionados de las fuerzas militares, de la policía, o sea, se supone que deben pues estar un poquito más adelantados con inteligencia del resto de colombianos, se creen lo que dicen en redes sociales. Aquí les traigo y me permito leerles este informe de Colombia Check, que es un medio que pues verifica las noticias falsas en Colombia, donde titula lo siguiente: el Ministerio de Defensa no suspendió la mesada 14 en 2023. Este sueldo adicional fue eliminado en 2005 con algunas excepciones, pero se encuentra suspendido por completo desde 2021 a raíz de un proceso que se desarrolla en el Consejo de Estado. O sea, desde 2021 está suspendido, ojo, cuando Iván Duque era presidente, y pues es un proceso que se lleva a cabo por el Consejo de Estado, que es una corte colombiana que es independiente, que pertenece a la rama judicial, que no tiene nada que ver con el gobierno directamente y obviamente fue eliminado con algunas excepciones en el año 2005 cuando Uribe era presidente. Así que no se dejen comer cuento, pero ojo, les vamos a leer este informe de Colombia Check, que los invito a leer. O sea, este portal, mejor dicho, para todos los lados tira y muy bien, o sea, no comen cuento de las noticias falsas. Dice, el beneficio y la controversia. La mesada 14 es un beneficio estipulado en el decreto 4433 de 2004, cuando Uribe era presidente, que fija el régimen pensional de la fuerza pública, cuyo artículo 41 ordena pagar una mesada adicional, o sea, la mesada 14, de mitad de año equivalente a la totalidad de la asignación o pensión mensual, que se cancelará dentro de la primera quincena del mes de julio de cada año, además de la mesada 13, que se paga a mediados de diciembre previamente. Este beneficio se extendía a los pensionados del régimen general, como contemplaba la reglamentación del artículo 142 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, ojo a esto, estos beneficios fueron suprimidos, o sea, eliminados con el acto legislativo 01 de 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Dicho acto legislativo incorporó al artículo 48 de la Constitución Política dos disposiciones que marcarían las reglas discutidas hasta hoy para la continuidad del pago de la mesada 14. El inciso 8 decía, o dice,
Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. Parágrafo transitorio sexto. Se exceptúan de lo establecido en el inciso 8 del presente artículo, o sea, no van a entrar aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, sí recibirán esa mesada 14 estas personas. Si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán 14 mesadas pensionales al año. Basado en estas disposiciones, el Consejo de Estado, máxima autoridad de la justicia contencioso-administrativa que evalúa las acciones de la administración pública, definió que desde 2021 y hasta la actualidad la mesada 14 se pague a miembros retirados de la fuerza pública que se hayan pensionado antes del 25 de julio de 2005 o en caso de devengar pensiones iguales o menores a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes antes del 31 de julio de 2011. Antes del auto de medida cautelar emitido el 7 de julio de 2021 por una magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Ministerio de Defensa pagaba también este beneficio a miembros de la fuerza pública pensionados después del 31 de julio de 2011 y no hacía distinciones con base en el monto de la pensión. Así consta en un acta del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa con fecha de 2014 en la que se declara jurídicamente viable proceder a ordenar el pago de la llamada mesada 14 o mesada de mitad de año a favor de los miembros de las fuerzas militares pensionados o que se llegaren a pensionar por el Ministerio de Defensa. Esta decisión se basó en su momento en la interpretación de otras dos disposiciones del Acto Legislativo 1 de 2005 que excluiría a la fuerza pública de las determinaciones sobre la mesada 14. Pero ojo, la decisión del Consejo de Estado ratificada el 28 de julio de 2022 tuvo como fundamento, o sea, esta decisión que suspende esos pagos tuvo como fundamento que no hay tal exclusión del régimen especial de la fuerza pública para las disposiciones del acto legislativo y por tanto la asignación definida por el Ministerio de Defensa en el acta de 2014 para pagar la mesada 14 violaría los límites establecidos en cuanto a fecha de pensión y máximo de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cuando la suspensión de la mesada 14 llegó al debate público, el Consejo de Estado aclaró que se trata de una medida provisional. Por eso el gobierno de Petro ha pedido al Consejo de Estado que agilice pues esa decisión, que se permita pagar esa mesada 14, o sea, el mismo Ministerio de Defensa ha pedido, el mismo gobierno de Petro, pero pues todavía no se ha definido. Y como dice, es una medida provisional tomada en el curso de un proceso que aún se discute en el Consejo de Estado, en esa corporación. Y es que mire, aquí están las pruebas de que el mismo gobierno Petro pues ha pedido que se pague esa mesada 14, que permitan que se pague esa mesada 14, le ha pedido al Consejo de Estado que pues reconozca y que agilice su decisión. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me tomo pues el atrevimiento de leer esto de Colombia Check? Porque sinceramente, o sea, no es posible que estén engañando a estos pensionados para ganar votos. O sea, ¿ustedes creen que quién está detrás de esta mala información, de estas mentiras, de estas noticias falsas? Dice que Petro les quitó la mesada 14. Pues los miembros, algunos miembros del Centro Democrático, entre ellos pues presuntamente María Fernanda Cabal, que le encanta generar odio y decirle mentiras a los colombianos. Pero lo increíble es que sean pensionados de las fuerzas militares, que se dejen comer cuento. Miren, acá el Ministerio de Defensa, el 9 de mayo de 2023, a las 2:10 de la tarde, trinaba con un comunicado de prensa y decía lo siguiente: el Ministerio de Defensa hace un llamado al Consejo de Estado a reconocer el pago de la mesada 14 a los pensionados de la fuerza pública, y adjuntó pues un comunicado expresando sus razones y por qué le solicitaba esto al Consejo de Estado. Mis queridos amigos, en definitiva o en resumen, la mesada 14, ojo, con algunas excepciones, se eliminó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, obviamente por medio del Congreso,
Pero como habían algunas excepciones, luego se vino este debate porque después estos gobiernos empezaron a pagar aun cuando había pues unas decisiones. El Consejo de Estado en el año 2021 decidió suspender estos pagos. En el 2022 ratificó la suspensión de estos pagos porque se estaba violando pues estos topes y estas normas, pero hay unas medidas provisionales que se suspendió para todos, y hasta que el Consejo de Estado pues no decida definitivamente, pues por legalidad el gobierno de Gustavo Petro no puede pagar estas pensiones, y por eso Petro y el Ministerio de Defensa ha pedido al Consejo de Estado agilizar esos pagos. Muchos escribirán, ¿cuánto te están pagando para publicar esto? No, es la realidad. No le mientan a esta gente que necesita esos pagos, a esos pensionados que los necesitan. Y usted, querido pensionado, no se deje comer cuento, busque qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó en realidad. Así que pues ahí les dejo esta información, mis queridos amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Compartan la información.